dar y poner fin a la pobreza, pero también a las desigualdades que son endémicas en nuestra región. Entonces, nuevamente, gracias por estar en este espacio y empezamos una conversación sobre las condiciones del contexto. Para esto hemos invitado a varias de nuestras representantes, instituciones de las representantes, porque entendemos que el esfuerzo de construir red es justamente tratar de involucrarnos todas en estas conversaciones. Entonces, quiero agradecer a quienes nos van a acompañar hoy y sin más, porque las va a presentar Tita Torres, le paso el bastón de mando a Tita y vamos a empezar primero creo con un videíto, si me ayudas Denise, hemos preparado un videíto corto y luego le paso el bastón de mando a Tita, que asumirá la jefatura en la tarde de hoy esta jornada. Adelante. Nuestra región está atravesando profundos cambios políticos, económicos, sociales y culturales que afectan a las mujeres en su desarrollo. Como REPEM, nos toca evaluar los alcances de nuestras luchas, los logros y los retrocesos que vemos en nuestros contextos hacia una sociedad más justa y más igualitaria. A partir del actual escenario, ¿cómo podemos seguir llevando adelante nuestras acciones de incidencia? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al webinario sobre el contexto regional y la situación de las mujeres en América Latina. En esta ocasión nos acompañan Teresa Valdés, licenciada en Sociología por la Universidad Católica de Chile y doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA Argentina. Entre los años 1981 y 2006 fue investigadora de Flaxo Chile, donde creó el área de estudios de género, fue subdirectora, condujo numerosas investigaciones y desarrolló docencia. Entre los años 2006 y 2012 fue investigadora e integrante del Consejo Directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM. Actualmente es investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad de Chile. María Teresa Blandón, licenciada en Ciencias Sociales con un máster en Género y Perspectiva de Desarrollo por la Universidad de Barcelona. Además, realizó un posgrado en Investigación con enfoque de género en la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Es fundadora del Programa Feminista Centroamericano La Corriente del Movimiento Feminista de Nicaragua. Actualmente realiza investigación en derechos sexuales y reproductivos y en políticas de cooperación al desarrollo. También es consultora en formulación de políticas de género y planificación estratégica. Mónica Jasís, médica general por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en salud pública por la Universidad Estatal de San Diego, California, y doctora en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana, con posgrado en investigación de políticas de salud reproductiva por la Universidad de California y un posgrado en derechos humanos por la Universidad de Columbia. Fundadora y codirectora del Centro Mujeres Asociación Civil en Baja California Sur. Miembro del Grupo Mayor de Mujeres de la ONU y del Mecanismo de Sociedad Civil en CEPAL. Además, es miembro de diversas coaliciones feministas por el derecho a decidir. Y modera Tita Torres, antropóloga social, teóloga y educadora popular. Fundadora e integrante del movimiento de mujeres mesoamericanas en resistencia por una vida digna de Costa Rica. Activista feminista con publicaciones sobre educación popular, sistematización de experiencias de mujeres y economía feminista. Además, es miembro del Consejo Directivo de la REPEM-LAC. Bueno, darles nuevamente una calurosa y cálida bienvenida a las personas, compañeras que nos acompañan en esta tarde. Ahí estoy viendo compañeras muy queridas de distintos países, de Colombia, de México, de Ecuador, de Bolivia, y tal vez algunas que las veo, pero no identifico exactamente los países. Pero quiero decirles que para iniciar, que a nombre del Consejo Directivo de la REPEM, del cual tengo el honor de ser parte en este periodo y que nos ha tocado llegar
a los 40 años de existencia de la REPEM, estaba pensando que 40 años es una edad muy sabrosa. Es una edad muy sabrosa porque ya pasamos las congojas de la infancia y las premuras de la adolescencia y de la primera juventud, y estamos en una etapa de la vida en donde, como espero sea para esta red, nos puede quedar por delante la mitad de la vida. La mitad de la vida, como llevamos muchas de las que estamos aquí en esta tarde, ¿verdad? Compañeras que forman parte de la REPEM, no desde antes de que yo naciera, pero sí antes de que yo me integrara, como Malú, como Imelda, como Mónica, con Mónica Jasís, Marcela Valara. Entonces, la verdad es que muy emocionada de que estemos aquí en esta tarde, y ese video de presentación también me hace sentir que me siento feliz de estar en esta red, de estar en esta trama de mujeres que nos hemos juntado alrededor de la educación popular para las mujeres, educación popular feminista para las mujeres. Quiero decirles que, bueno, vamos a tener 15 minutos de exposición de parte de nuestras invitadas estelares que tenemos hoy, y les digo que compremos lotería en dos, porque tenemos dos compañeras que se llaman Teresa, ¿verdad? Tenemos a María Teresa Blandón de Nicaragua, como ya vimos en los videos, a Teresa Valdés de Chile, a Mónica Jasís de México, y estoy yo en la moderación. Vamos a tener 15 minutos de exposición. Les vamos a pedir que envíen sus preguntas y sus comentarios, y por supuesto, llegado el momento, los vamos a compartir. Bueno, está también Marcela, ¿verdad? Marcela Valara, que nos acompaña de Argentina, me parece, ¿verdad? Sí, de Chile, perdón, ves que el sur se me confunde. Pero bueno, empezamos entonces con el corazón agradecido, con preocupaciones grandes por Haití, por Cuba, por muchas situaciones duras que se están viviendo en nuestra América Latina y en el Caribe, y que honrando lo que debemos a esta región, vamos a iniciar. Vamos a tener, primero, vamos a escuchar a Teresa Valdés, que ya en el video nos introdujeron quién es Teresa Valdés. Adelante, Teresa. Hola, hola. Estoy tremendamente emocionada de estar en este panel con amigas tan queridas, de tantos años, de tantas luchas, y que seguimos en la lucha. Entonces, felicitar además a REPEM por 40 años. Como muy bien dice Tita, es usted una edad de madurez que hemos disfrutado las que ya somos un poco mayores. Voy a dar algunos elementos para una conversación, no voy a decir nada muy nuevo, pero para ponerlo sobre la mesa. Como región estamos viviendo una situación especialmente difícil, comparable en algunos aspectos a lo que vivimos en la década del 80, la que llamamos la década perdida, en que América Latina tuvo cero crecimiento económico, pero que tiene otros componentes que la hacen más grave. Esta es una de las regiones del mundo más desigual por razones de clase, de etnia, de género, de edad, y con altos índices de violencia, con muchas mujeres jefas de hogar, en que la pobreza está tremendamente ligada también a los hogares encabezados por mujeres, donde las mujeres que desarrollan actividades económicas tienen más barreras, más dificultades, ¿no es cierto?, para desarrollarse, donde la situación, digamos, de general de crisis económica se encuentra, y también de crisis política, lo decimos al tiro, ¿no es cierto?, encima le cae una crisis sanitaria.
a una situación de deterioro económico por el impacto de las políticas neoliberales que ha agudizado las desigualdades, que ha significado las tremendas protestas y crisis que tenemos en nuestras democracias, un deterioro de las democracias, un deterioro de las institucionalidades. Ahora de pronto cae esta tremenda pandemia, una crisis sanitaria que ha cobrado miles de vidas, distribuidas también desigualmente, una crisis que agudiza la crisis económica y política y que pone al descubierto las desigualdades de género que están en la base del funcionamiento de este modelo económico y social. En realidad, esta pandemia se ha convertido en una radiografía despiadada de nuestras sociedades. Vino de la mano de los sectores más acomodados, de los viajeros, pero se expande con renovada virulencia entre sus víctimas, los más vulnerables, trabajadores y trabajadoras, porque están ahí desesperadamente tratando de mantenerse en el sistema. Esta pandemia no conoce clases sociales, pero la situación es muy distinta entre unos y otros. ¿No es cierto? Las enfermedades se concentran, las muertes se concentran en los barrios más pobres, en los grupos, en los pueblos originarios, en los grupos donde la vivienda, el tipo de trabajo es marginal, ¿no es cierto? Hay diferencias de 4 y 5 veces en lo que ha sido la infección y la mortalidad, en que la gente está obligada a acudir a su trabajo para sobrevivir. La división del trabajo, ¿no es cierto?, que nos tiene a las mujeres a cargo de la reproducción, ha sido particularmente, digamos, visible en esta situación. La gran mayoría de las mujeres que están en los servicios de salud, en la educación, en empleos precarios, subempleos, ¿no es cierto?, han tenido que seguir adelante a pesar de los riesgos. Desigualdades que se agudizan, situaciones que se agudizan en las mujeres migrantes, en las mujeres indígenas, en las adultas mayores. Los sistemas de salud están enfrentando dificultades enormes y la atención de la infección ha significado la postergación y restricción de los servicios de salud sexual y reproductiva porque no han sido reconocidos como servicios prioritarios. Las mujeres, las adolescentes, sobre todo las niñas, enfrentan mayores restricciones para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. También cuando tenemos condiciones, ¿no es cierto?, de empleo y de vivienda alejado en las grandes urbes, todo eso va afectando, digamos, y generando condiciones peores de las que teníamos. Y sobre todo el peso de la pandemia ha recaído sobre los hombros de las mujeres. Este sistema, digamos, capitalista, neoliberal, se apoya sobre los hombros de las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre la vida de las mujeres, y se ha ampliado y multiplicado porque la alimentación, la crianza, la educación, los cuidados, todo está sobre los hombros de las mujeres. Junto con las cuarentenas, ¿no es cierto?, se han cerrado los establecimientos educacionales y las salas cunas. Eso significa que los niños y las adolescentes están en el hogar, están las personas, ¿no es cierto?, dependientes, están, ¿no es cierto?, las personas con enfermedades crónicas o adultos mayores. Todo eso ha caído sobre las mujeres. Entonces la organización del cuidado ha significado, digamos, un deterioro de las condiciones de vida de las mujeres y con un aumento importantísimo de la violencia, obligadas, ¿no es cierto?, a convivir en situaciones, en realidades muy estresantes, pero obligadas a vivir con sus potenciales golpeadores. Se ha hecho una evaluación, hay varios estudios, digamos, que han mostrado cómo la carga de los cuidados, ¿no es cierto?, se ha distribuido de forma muy desigual. En el caso concretamente de las mujeres, ha aumentado en algunos estudios más de 8 horas al día, ha significado el aumento de trabajo para la vida de las mujeres. En otros casos, entre 4 y 8 horas, en otros casos 1 y 3 horas, pero esto ha significado un aumento del cuidado que cae sobre los hombros de las mujeres. En el caso de Chile, por ejemplo, se hizo una encuesta de empleo sobre qué estaba pasando, digamos, en los hogares, y se llegó a un nuevo concepto que se llaman los hombres cero. El 38% de los hombres dedicó 0 horas semanales a realizar tareas domésticas, cocinar, hacer aseo, lavar ropa. En hogares con menores de 18 años, el 71% de los hombres dedicó 0 horas al acompañamiento de los hijos e hijas en las tareas escolares.
En hogares con menores de 14 años, un 57% de los hombres dedicó 0 horas al cuidado de niños y niñas. O sea, de verdad ha sido devastador, digamos, la situación para las mujeres con la tremenda tarea, digamos, de reproducir la vida. Cuando miramos los datos de CEPAL, lo que ha estado mostrando, digamos, estos son tendencias de largo plazo. Las mujeres han tenido que dejar el mercado de trabajo, pero además el conjunto de la economía muestra, digamos, caídas importantísimas en el Producto Interno Bruto. Yo estaba mirando los datos de la CEPAL y se proyecta para el conjunto de América Latina casi un 8%, para México 9%, para América del Sur 7,3%. Eso es gravísimo porque eso se distribuye de manera desigual y nuevamente la pérdida de empleos ha estado fijada principalmente en las mujeres porque estamos principalmente en el turismo, en manufactura, en comercio, en trabajo doméstico, en salud y en educación. Son los trabajos más afectados. Los datos de la CEPAL sobre aumento del desempleo, hay casos realmente extremos. En Colombia llega al 24% el desempleo en las mujeres, en Jamaica al 15%, en Costa Rica al 30%, son datos inimaginados. Y digamos, sigue siendo, las mujeres seguimos saliendo adelante como fue en la década de los 80, organizando la vida como sea, pero tenemos el problema de la crisis política, de la crisis de nuestras democracias, de la situación, digamos, extrema de no respuesta, de no gobernabilidad, de gobernanza, de la incapacidad de nuestras democracias de responder a las necesidades de las mujeres. Entonces nos encontramos, y de la población en general, entonces nos encontramos en nuestros países situaciones muy disímiles, pero que tienen en común la incapacidad de las democracias de responder a las necesidades de la población. Entonces vemos la situación de lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Perú, que no se logra terminar, ¿no es cierto?, de definir las elecciones. Estamos con la situación en Bolivia, la situación, ¿no es cierto?, lo que está viviendo Nicaragua. Estamos viviendo una situación extremadamente compleja y como ya dijo Mónica, donde el tema de la protesta social ha sido criminalizada. Chile aparece como un centro de esperanza porque estamos en una posibilidad de generar una nueva constitución elaborada en forma paritaria, gracias al movimiento de mujeres que conseguimos que se eligiera en forma paritaria, pero no es fácil la situación. Estamos realmente viviendo una situación tremendamente tensa porque tenemos una tensión con nuestros pueblos originarios, una situación de represión a lo que es la región, digamos, donde está concentrada el pueblo mapuche. Entonces estamos todos viviendo esta situación de crisis de nuestra democracia en que la institucionalidad no está en condiciones de responder a las realidades de nuestra población. Tenemos que decir que hay avance. Las mujeres hemos logrado, el otro día hacíamos un balance, 25 años después de Beijing, ¿no es cierto? Podemos decir que hay avances, pero los avances nos parecen insuficientes cuando se ha debilitado la democracia. Las mujeres estamos mucho más presentes en los parlamentos, en los gobiernos locales, pero todavía en forma muy deficitaria. No obstante, no hemos dejado, y hay que celebrar la capacidad de nuestros movimientos de mujeres, de nuestras organizaciones, y que nosotras mismas seguimos aquí porque mantenemos viva, digamos, la lucha, las banderas, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Podemos decir que ha disminuido, hay muchos indicadores que podemos mirar con satisfacción. Podemos mirar con satisfacción la reducción de la mortalidad materna, la reducción de la maternidad adolescente, pero sabemos que es insuficiente, que hay muchos países en los que todavía es insuficiente. Todavía insuficiente, tal vez lo que más grave hoy día es el tema de la violencia de género y el femicidio, que sigue siendo elevado en nuestros países, que de alguna manera la violencia estructural que significa este modelo económico y la precariedad de los sistemas políticos se refleja fuertemente en lo que es la violencia de género y los femicidios. Eso tendríamos que decir que es como la herida más grande, porque además hoy día se agrega la violencia política de género. Estamos viviendo todos nuestros países violencia política de género grave. También en el caso de la Convención Constitucional, las convencionales están sufriendo violencia política, un nivel de maltrato y de acoso en las redes sociales.
Entonces tenemos una necesidad, digamos, cuando uno piensa un poco en la pregunta de este panel, ¿no es cierto? ¿Qué acciones institucionales de incidencia política se pueden desarrollar? Tenemos una agenda, tenemos que actualizar esa agenda en el contexto de la pandemia y de la crisis, triple crisis que estamos viviendo. Y es fundamental el actualizar nuestra capacidad de incidencia en las particularidades de cada uno de los países. En algunos países voy a destacar, me olvidé decirlo antes, el avance que significa la despenalización del aborto en Argentina, que mostró un movimiento fuertísimo de mujeres, ¿no es cierto?, que es una potencialidad permanente. Esos movimientos sociales, estos movimientos que tenemos, son, digamos, la fuerza que podemos tener para el conjunto de la agenda. Tenemos puntos que son claves, ¿no es cierto?, como puede ser derechos sexuales y reproductivos, como puede ser el aborto, pero esa fuerza que está en ese movimiento tiene que articularse al conjunto de la agenda y que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales, que tiene que ver con el acceso a la justicia, que tiene que ver con el acceso al liderazgo de las posiciones de poder. Entonces, en cada uno de nuestros países, la fuerza que hemos ido acumulando tiene que expresarse o materializarse en trabajo con los distintos poderes del Estado. Sin duda que hemos avanzado en los parlamentos, pero los parlamentos tienen que responder en forma más definitiva en la legislación para ir superando y para legislar, digamos, en la emergencia que estamos viviendo. En el caso de lo que les puedo contar, digamos, desde nuestra experiencia chilena, es este movimiento que hemos ido creando desde 40 y más años, ¿no es cierto?, el que hace posible tener una convención constitucional paritaria. Es ese movimiento el que hoy día está en temas medioambientales, es que está en temas, ¿no es cierto?, sanitarios, que está en temas de educación sexual integral, que está en toda la agenda. Entonces, concretamente, ¿no es cierto?, mi convocatoria, mi llamado lleno de esperanza es que la fuerza que hemos acumulado durante 40 años, en el caso de la REPEM, 20 y tantos años, más años de quienes venimos trabajando también desde Beijing en adelante, es esa misma fuerza, somos las mismas y todas las que nos siguen quienes vamos a poder avanzar con una agenda que podemos compartir a nivel de América Latina, a nivel de subregiones, es la que tenemos que seguir poniendo y habilitando, digamos, nuevas alianzas, nuevas posibilidades con nuevas actoras. Tenemos generaciones jóvenes maravillosas que salieron, ¿no es cierto?, en 2018, el Mayo Feminista. Ese Mayo Feminista hoy día puede ir tomando el conjunto de la agenda, más allá de lo que las movilizó en ese momento, y transformar realmente este escenario tan difícil que estamos viviendo. Creo que estoy en el tiempo y no me quiero pasar. Entonces, quiero nuevamente agradecer enormemente la posibilidad de estar aquí, felicitar emocionadamente los 40 años de la REPEM y felicitar de poder compartir este panel con mujeres tan maravillosas como las que estamos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a Teresa que se une a las compañeras del sur que tenemos aquí conectadas. Tenemos, como dijimos, compañeras de Chile. Queremos saludar de manera especial a Claudia Ferreira, que está aquí acompañándonos también, que es parte de la REPEM en toda esta historia que estamos celebrando. Y agradecerle a Teresa Valdés. Vamos ahora a darle la palabra a María Teresa Blandón de Nicaragua. La mirada de la región desde esta cintura de América es muy importante también. Centroamérica es una región de las más desiguales del mundo, con impactos gravísimos del cambio climático. Estamos demasiado cerca del diablo y muy lejos de Dios, ¿verdad? Estamos demasiado cerca de los Estados Unidos. Tenemos, ¿verdad?, problemas, una presencia gravísima de la narcoactividad que se nos está llevando a la gente joven.
no se la está llevando para el norte, pero la está acabando aquí. Entonces, quiero entonces dejarle la palabra a María Teresa, que nos acompaña desde Nicaragua, pero yo sé que en el corazón de ella estamos todas las centroamericanas. Muchas gracias, María Teresa. Gracias, Tita. Yo también me sumo a la felicitación a la REPEN por sus 40 años de vida. Y también le deseo una larga y fructífera experiencia en los próximos años. De hecho, están en el origen, creo yo, de los tiempos vitales del feminismo latinoamericano. También estoy contenta de ver amigas queridas como Tere, por ejemplo, que tenía muchos años de no verla, pero de saberla siempre empática, siempre esperanzadora, o sea, unas esperanzas que cada vez nos hacen más falta en países como el mío. Yo me voy a centrar en el tema de la, digamos, de la incidencia con la cual me he peleado toda la vida, tengo que admitir, así es que cuando Tita me pidió, a la cual agradezco muchísimo compartir mis reflexiones, pues dije yo, me persigue mi pelea, mi vieja pelea con la incidencia. Y es que yo creo realmente que para hablar de incidencia necesitamos, o sea, para intentar influir de manera decisiva en la toma de decisiones en el ámbito público, pues siempre ha sido necesario suponer que existen unos marcos legales, constitucionales e institucionales que reconocen a los ciudadanos y a las ciudadanas como tales. Y me parece que esto es un primer tema que siempre ha estado en discusión, en unos países más que en otros. Somos reconocidas como ciudadanas o con las crecientes brechas de desigualdad y de pobreza, somos más vistas como consumidoras por el lado del capital y como beneficiarias por el lado de las políticas de asistencia. Y me temo que muchos países en la región y en Centroamérica particularmente todavía estamos en esas condiciones. Es decir, no tenemos un orden constitucional y un Estado de Derecho que defina reglas claras en donde se establezcan los límites del Estado y las posibilidades que tiene la ciudadanía. Y estamos retrocediendo aceleradamente. Es decir, estos temas que han sido básicos en la literatura de la democracia liberal y en la experiencia están en franco retroceso. Y bueno, la incidencia también requiere de condiciones mínimas para que la ciudadanía, y dentro de ellas las mujeres, por supuesto, se dispongan a intervenir en el espacio público. Y hay muchos obstáculos estructurales que conspiran en contra de esa disposición, de esa voluntad de intervenir. Y eso está directamente vinculado con lo que ya decía Tere, con el tema de la violencia, pero no solo la violencia machista, sino la propia violencia institucional que ha ido creciendo en contra de las mujeres, en contra de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en contra de las poblaciones LGTB y en general en contra de la y los pobres, pues tiene que ver con que, digamos, el Estado está siendo capturado o influenciado por las redes del narcotráfico. Tiene que ver también con la pobreza. Evidentemente la pobreza a amplios sectores de la sociedad no les da tregua como para poder desarrollar esta vocación de participación. Hablando directamente de Centroamérica, porque sí es cierto, Tita, yo soy una feminista centroamericana y desde que me reconocí feminista, me reconocí en el contexto de las redes feministas centroamericanas y desde ese lugar he seguido haciendo mi activismo y bueno, dando mis aportes. En Centroamérica, pues, esta que es nuestra, que es de todas estas feministas que hemos construido nuestros movimientos,
En las últimas décadas se ha venido acelerando el deterioro, digamos, de todos estos factores mínimos que hacen a la democracia occidental. O sea, ya no tenemos en muchos de nuestros países sistemas electorales creíbles. Honduras y Nicaragua son, digamos, ejemplos muy elocuentes de eso. No tenemos en nuestros países independencia de los poderes del Estado. Hay una concentración de poder en los poderes ejecutivos y a la cabeza de estos en caudillos, en mesías. Bueno, Nicaragua de Ortega y su mujer es un ejemplo, digamos, clarísimo, pero Honduras con este gobierno, digamos, que ha estado incluso acusado por sus vínculos con el narcotráfico, y ahora, como si nos faltaba, Bukele, ¿no? Que está siguiendo los mismos pasos del gobierno nicaragüense y del hondureño. Una región donde la libertad de expresión ya es casi un lujo, sea periodistas que se tienen que exiliar, periodistas como el caso de Nicaragua que tienen que estar haciendo otra vez periodismo de catacumbas, periodistas que están siendo perseguidos y amenazados, de eso sobra. En El Salvador tenemos también una experiencia tremenda que han documentado medios de mucho prestigio, como El Faro, por ejemplo, que está siendo víctima de una terrible persecución, o los asesinatos de periodistas en Honduras, también en Nicaragua. Bueno, y las políticas de censura, que son la norma en prácticamente todo Centroamérica. Unos grandes retrocesos en materia de respeto a la libertad de asociación y de organización. Bueno, Nicaragua tal vez sería el caso más extremo. Se aprobó una ley, la ley de agentes extranjeros, que obliga a todas las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de la cooperación a declararse como agentes extranjeros y aceptar con ello una intervención total por parte del Ministerio de Gobernación, violentando la ley de asociaciones civiles sin fines de lucro, que además todavía está vigente, es decir, que no ha sido derogada, pero sobre una ley se antepone otra, y esa otra ley, que no tiene ningún viso de legalidad, es la que aplica el régimen Ortega Murillo. Y por supuesto, como una tendencia general, convertir la protesta social en un delito. Y otra vez allí, pues Nicaragua estaría a la cabeza, pero lo mismo podríamos decir de Honduras y de Guatemala, donde hay defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados o que están excarcelados o que se han visto obligados a exilarse por las amenazas que reciben del propio Estado. Es decir, estamos hablando de un Estado que se convierte en el principal obstáculo y en el principal adversario de la ciudadanía. Y por supuesto, estados que están muy debilitados, no solo por el autoritarismo, sino también por la corrupción. Es decir, y en eso creo que no se salva ninguno de los países centroamericanos. Unos con escándalos más grandes, también con montos más grandes. Nicaragua otra vez estaría entre los primeros lugares, alrededor de 5.000 millones de dólares recibidos por el gobierno de Ortega de parte de Venezuela con la factura petrolera, no, fueron privatizados literalmente, y no sabemos en qué se usaron. Es decir, hay una opacidad absoluta alrededor de esto, pero bueno, cada uno de los países, Guatemala ahora mismo tiene digamos, una protesta que están exigiendo la renuncia del presidente, y eso tiene que ver también con una situación de corrupción y de falta de transparencia. Por el otro lado, en Centroamérica también hemos asistido con preocupación al resurgimiento o reforzamiento de los grupos fundamentalistas, que en algunos casos tienen cooptado a los parlamentos.
y que han impedido la aprobación de leyes, sobre todo de leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres, que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver con los derechos de la población, digamos, LGTB, que tienen que ver también incluso con los derechos de los pueblos indígenas, porque los grupos fundamentalistas no solo son misóginos, sino que también son profundamente racistas. La penalización absoluta del aborto en Nicaragua y en Honduras, bueno, también en El Salvador, no es un dato menor que 3 países centroamericanos sean las que tengan restricciones totales al aborto. Incluso ya saben que en Honduras lo pusieron como un artículo pétreo en la Constitución Política de la República, pues es un dato, digamos, que nos permite afirmar que, digamos, la fuerza que han tenido y que tienen estos grupos fundamentalistas, que están en el Estado, que están en los parlamentos, que están en las cortes de justicia, se constituyen en un peligro, en un grave peligro para los derechos ciudadanos en general, para la democracia y para los derechos de las mujeres y de otros grupos discriminados. Y esto también es un dato que está en toda la región. Bueno, en Costa Rica incluso estuvieron a punto casi de ganar las elecciones, como ya sabemos, ¿no? Y constituyen además una de las principales fuerzas que avalan y que promueven gobiernos autoritarios, de tal manera que aquí tenemos una conexión que es grave, ¿no? Entre gobiernos autoritarios y el avance de los fundamentalismos religiosos. Bueno, no es una novedad, es una constante que la mayoría de los gobiernos centroamericanos se han destacado por oponerse o por ignorar los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo los que tienen que ver con las mujeres y los grupos de la disidencia sexual. Ya tenemos historia, todas las que estamos aquí ya conocemos cuál ha sido el actuar de los gobiernos centroamericanos, de casi todos los gobiernos centroamericanos, en el contexto de estas conferencias internacionales, empezando desde Beijing hasta nuestros días. Es decir, han sido un obstáculo, siempre fueron una preocupación. Y por supuesto la falta de justicia y la impunidad, que es el escenario en el que ocurre y se potencia todas las formas de violencia. La violencia armada, la violencia que viene del Estado, la inseguridad ciudadana, pero también la violencia contra las mujeres. Otra vez, países como Honduras, como El Salvador y como Guatemala son de los países que tienen las más altas tasas de femicidio en América Latina y el Caribe. Y eso es un panorama, es un escenario francamente desesperanzador. Querida María Teresa, solo avisarte que tienes 3 minutitos más. Muy bien. Gracias. Muy bien. Pero a pesar de todo, pues también tenemos que decir que hay esfuerzos muy valiosos que han desarrollado colectivos feministas y organizaciones de mujeres para tratar de impedir o para revertir digamos, este esquema de poder que es neoliberal, que es profundamente misógino, que es, digamos, conservador y patriarcal. Han estado dando algunas peleas las mujeres. Nicaragua no puede, por las razones que ustedes ya saben. Bueno, para defender un mínimo de institucionalidad, como la CEPREN en Guatemala, o para recurrir a ese artículo pétreo de la penalización del aborto en Honduras, una lucha tenaz que están dando la feminista hondureña, o la lucha que están dando las salvadoreñas para poder sacar de la cárcel a las mujeres que han sido condenadas por aborto. Bueno, en el caso de Nicaragua nada ha sido posible, incluso la aprobación de la ley 779 en el 2012, que fue una gestión de las organizaciones de mujeres, rápidamente fue distorsionada por el régimen Ortega Murillo, que aprobó
un reglamento para poder desvirtuar el contenido de la ley. O sea, tenemos un gobierno que se precia de estar en los primeros lugares en materia de equidad de género, y es como una bofetada, porque es cierto que en todos los poderes del Estado se alcanza numéricamente casi la paridad entre hombres y mujeres, pero son mujeres que avalan un régimen represor. Y son mujeres que han avalado el retroceso en los derechos humanos de las mujeres. Y son mujeres que solo pueden intervenir cuando tienen permiso de la pareja Ortega Murillo, que controla absolutamente todo. De tal manera que esto también ha sido una disputa, digamos, ética desde las feministas para decir esto no puede ser equidad de género. Y las Naciones Unidas no pueden seguir colocando a Nicaragua como ejemplo de equidad de género, porque estamos hablando de una distorsión de lo que ha sido una demanda histórica de los movimientos feministas. Bueno, no tenemos ningún nivel de participación. Desde el comienzo, desde el 2017, somos víctimas de una campaña sistemática de estigmatización y en general ahora mismo estamos expuestas a la cárcel, al exilio, a que todas las organizaciones de la sociedad civil sean confiscadas o cerradas gracias a esta ley, digamos, de agentes extranjeros, y a la cárcel porque ahora, gracias a la ley, digamos, de ciberdelitos, también está prohibido pronunciarse incluso a través de las redes sociales. De tal manera que en esas circunstancias para nosotros, y con esto termino, el principal desafío es evitar que Centroamérica vuelva a los tiempos de las dictaduras que están sostenidas básicamente por las fuerzas de las armas, y el principal desafío es poder defender la democracia, defender los estados laicos y defender los derechos, digamos, de todas las ciudadanías a intervenir en el espacio público, a poder ejercer el derecho a la denuncia, a la protesta y a la demanda ciudadana. Muchas gracias y creo que estoy bien en el tiempo. Bueno, muchas gracias a María Teresa por mostrarnos esta cara de la Centroamérica del nuevo milenio, ¿verdad? Una Centroamérica que en la década de los 80, en la década de los 70, de los 80, puso mucha sangre de los sectores populares en esta tierra para tratar de cambiar la situación en la región, y que al día de hoy pues nos enfrentamos a esta situación que no es solo de Nicaragua. O sea, yo quiero decir como vecina de María Teresa que en Centroamérica yo diría que casi todos los países y los movimientos sociales vivimos aterrorizados por lo que pasa en Nicaragua, ¿verdad? O sea, porque hay digamos, este terrorismo de Estado, esta conculcación de todas las libertades, tiene muchas consecuencias como ejemplo, como mal ejemplo para gobiernos como el de El Salvador y el de Honduras, aunque parezcan de un signo ideológico diferente. Pero digamos decir que desde aquí, desde Costa Rica, estamos nuevamente con hermanas y hermanos nicaragüenses exiliados políticos en este país, y que es una situación que afecta a toda la región, ¿verdad? Una región con grandes retrocesos, con enormes retrocesos en todo sentido, y con Costa Rica. Costa Rica es en este momento uno de los países más desiguales de América Latina, ¿verdad? Que hemos cambiado rápidamente de lugar. Entonces quiero ahora darle la palabra a Mónica Jasís, que Mónica nos acompaña, como se explicó en el video, desde México, desde Baja California, compañera de muchos años en la REPEM, y que nos acompaña desde el Centro de Mujeres, Centro de Mujeres AC
de Mujeres AC de Baja California. Entonces le damos la palabra a Mónica. Hola a todas. Pues sí, estoy aquí en Baja California Sur, en el noroeste del país, en un estado de mucha extensión, pero muy, muy peculiar. Bueno, yo preparé un texto que prefiero leer porque tiene que ver con algunos datos de salud, que es mi especialidad, la salud pública de las mujeres. Entonces, sí lo prefiero leer porque no quiero que se me vaya algún dato o algo que ayer estuve elaborando, ¿no? En principio, y ubicado en la pandemia, ¿no? En principio, los países que pudieron salvaguardar mejor la salud de los pueblos en pandemia, también lo pudieron hacer con sus economías. Por ejemplo, estamos hablando de países que no son subdesarrollados, ¿no? Como en el caso de Taiwán, Corea del Norte, y en el caso de Vietnam también, que han demostrado tener un menor número de contagios y no se afectaron tanto sus economías porque tomaron medidas complementarias para reducir los contagios. Un principio fundamental es que una economía fuerte demanda una población sana. Las medidas que funcionaron en esos países que no están en nuestra región, y creo que es importante tenerlos como referente, son actuar ágilmente, garantizar equipo y recursos médicos suficientes, el rastreo de contactos de casos positivos y aplicación masiva de pruebas como lo recomendó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde un principio, difundir información oportuna, confiable y comprensible para toda la población, incluyendo la importancia de cubrebocas obligatorio y distanciamiento social, así como el uso de tecnologías digitales como apoyo de los esfuerzos. Fuera de Latinoamérica se ha logrado la confianza de la ciudadanía conformando la visión de una pandemia corta, con contracción económica corta y reanudación o reactivación. En nuestra región, en cambio, ya tenemos más de 50 millones de infectados e infectadas. La pandemia por SARS-CoV-2 nos encuentra a Latinoamérica con una seria desigualdad social, como ya lo mencionaron mis compañeras, y desigualdad de género, con altas tasas de desempleo y subempleo, con infraestructuras sanitarias deterioradas, insuficientes, con diferencias sociales de acceso y con morbilidades epidémicas crónicas, entre otras cosas que voy a puntualizar. Lo anterior aunado a que diversos gobiernos tomaron medidas de contención laxas, con información ambigua, ¿no? Y un uso errático de los medios, resultando en poca confianza ciudadana y en que la pandemia fuera más extendida y sus efectos más dañinos. La responsabilidad política de los gobiernos fue insuficiente, a excepción de los esfuerzos de algunos países, así como los presupuestos para la implementación de políticas de salud. Desde el inicio de la crisis del coronavirus, el compromiso de las ONGs con la sociedad ha vuelto a quedar demostrado cuando más se nos necesita. En el actual escenario de contracción económica, las ONGs, especialmente las de mujeres y las feministas, hemos jugado un rol crucial, no obstante, con escasos recursos. Hemos apoyado a los grupos sociales en condiciones más vulnerables, especialmente a quienes viven en situación de pobreza, discriminación y exclusión social, como las migrantes, las indígenas, afrodescendientes, ancianos, discapacitados y personas que viven con VIH-Sida. Es indispensable que los países desarrollen políticas afirmativas de salud que permiten a las comunidades que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social acceder libremente a infraestructuras sanitarias, incluyendo el acceso libre a vacunas para la prevención. La pandemia en América Latina y el Caribe desnudó los grandes problemas estructurales que son condicionantes y determinantes de la salud y que se intersectan con las variables sociales que agudizaron la coartación o falta de condiciones para el ejercicio de los derechos humanos. Por ello, consideramos que hay que visualizar la salud de manera integral y multisistémica, incluyendo la dimensión ambiental, como se evidencia en esta contingencia mundial, superando las medidas solamente asistenciales que no facilitan la resistencia de nuestros pueblos. La pandemia nos encontró en situaciones de endeudamiento importantes y de desmantelamiento en los sistemas sanitarios, evidenciando múltiples formas de corrupción en la mayor parte de los países de la región, que condicionaron la crisis y el establecimiento de
este dilema terrible que se estuvo promoviendo entre economía y salud, que nosotras creemos que es un falso dilema. Un ejemplo es el de Argentina, con una deuda externa en 2019 de hasta 86.7% del Producto Bruto Interno y una inflación de 35.4% de la población en pobreza, y a principios del 2020 con una Secretaría de Salud minorizada. En el caso de México, la deuda llegó, era en 2019 de 44.8% del Producto Bruto Interno y al cierre del 20 de 53%, señalando como el mayor nivel histórico registrado. Ya a principios de la pandemia, la ONU advertía que la pobreza extrema en América Latina alcanzará los mayores niveles en 20 años por la crisis provocada por la pandemia. En 2020, un 12.5% de la población de América Latina, 78 millones de personas, decían que iban a sufrir pobreza extrema, y que son 8 millones más que en 2019. En total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales del 2020. 22 más que el año anterior, situando la tasa de pobreza en 33.7%, el mayor nivel en 12 años. 23 millones de mujeres se adicionaron a la pandemia para un total de 118 millones. A nivel de salud existe en general un desequilibrio entre los factores de riesgo a la salud y los factores de protección. Entre los de riesgo, nuestras sociedades padecen epidemias de larga data que no se han contenido y, como lo dijeron mis compañeras, por la desigualdad económico, social y de género, como la epidemia de violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo los feminicidios en toda la región. También la epidemia de malnutrición, en el caso de México, con un segundo lugar mundial en obesidad, también la epidemia de malaria que azota Centroamérica y el Caribe, y la de VIH y SIDA que azota Chile, Bolivia, Brasil y Costa Rica. Parece que los gobiernos no han aprendido de cómo confrontar estas epidemias. Estudios proyectivos mostraron que las interrupciones de los servicios de salud y las cadenas de suministro debido a la respuesta COVID impactarían en el control también de la tuberculosis, la malaria, el VIH-Sida con un retraso hasta por 20 años. En cuanto a las vacunas, que hemos visto que los países ricos se adelantaron para reservar grandes cantidades de vacunas por encima de los países en desarrollo, y en este caso 10 países desarrollados están acaparando la 3/4 parte del total de vacunas producidas hasta ahora. Esto ha creado obstáculos en el acceso por parte de los países en desarrollo. México, en ese caso, fue adelante y ha clamado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la garantía del acceso justo, equitativo y oportuno de vacunas, así como su distribución para todos los países. También ha sido, digamos, un acierto la Alianza Argentina-México para la producción en base de las vacunas, en el caso de AstraZeneca, que se está aplicando en toda América Latina. Sin embargo, no solo la cantidad no es suficiente, sino que es a nivel tardío. En este momento tenemos gran parte de nuestra juventud y niños sin vacunar, y no hablar de de 30 años para abajo. Y es un peligro porque son realmente los que han tenido mayor movilidad para ayudar a sus familias, ¿no? La inseguridad alimentaria también se agravó por la inflación de precios y en países centroamericanos por los daños causados por huracanes. Ya esto venía de antes. Las y los trabajadores informales en América Latina y el Caribe, que representan a 140 millones de personas, fueron los más afectados en pandemia debido a las restricciones de circulación que impidieron el sustento económico y por la falta de seguridad social y acceso a los servicios, desde los básicos como el agua potable hasta los sanitarios. La precariedad económica afectó también el derecho a la educación, ya mis compañeras lo han hablado, que ya ha tenido, UNICEF ya también alertó sobre las consecuencias devastadoras de los confinamientos para los niños, y sobre todo porque el ejercicio educativo se depreció y recayó sobre los hombros de las mujeres, que de por sí incrementaron sus jornadas de cuidado en los hogares.
la desigualdad de género establecida en el uso del tiempo para el cuidado no remunerado en 17 países de la región fue de 20.4% para las mujeres respecto de un 7.6% para los hombres. Además, la falta de conectividad digital, acordémonos, que es lo que se necesita para que por lo menos puedan seguir sus estudios los niños, y los costos de las empresas servidoras de Internet incrementó la brecha digital y los obstáculos de acceso a recursos educativos que son centrales inclusive para la educación en salud. En cuanto a salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, vemos que al estar afectados todos los niveles de salud de las mujeres durante la pandemia, se ven seriamente restringidas las posibilidades de que ellas ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos. Análisis realizados al respecto sustentan que ya estamos palpando un retroceso que va de 15 hasta 22 años en cuanto a los avances que se habían realizado para las condiciones del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. UNFPA ha advertido que la pandemia ya está afectando en dos aspectos principales: el uso de anticonceptivos y la violencia de género, que causan condiciones que no permiten que las mujeres gocen de sus derechos sexuales y reproductivos. Diversos centros de salud y hospitales han tenido que reconvertirse a hospitales COVID, entonces se cerraron servicios de planificación familiar y aquellos ginecológicos que no se comprenden como urgentes. En el caso de México, los primeros que cerraron fueron los servicios de prevención de cáncer, de Papa Nicolau y de todos los de atención de cáncer. No solo se cerraron, sino les quitaron el presupuesto. Sin embargo, México sí tuvo un avance en declarar a los servicios de salud reproductiva como esenciales, cosa que no sucedió en todos los países de la región. Pero ¿qué pasa? Que las mujeres no acuden a los establecimientos sanitarios por miedo a contraer el COVID o por las restricciones de circulación. Internacionalmente se había advertido sobre interrupciones, incluso en la cadena de suministros, que ya desde principios de la pandemia, Tailandia había cerrado sus fronteras, que son quienes producen no solo los básicos para anticonceptivos, sino además producen condones a nivel mundial. Entonces, la disponibilidad de anticonceptivos en muchos lugares se están agotando, y se dice que en los próximos 6 meses se van a agotar en más de 12 países con ingresos más bajos en la región. Por cada 3 meses que se mantenga el confinamiento, en el supuesto de que se producen niveles altos de afectación, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no van a poder utilizar anticonceptivos modernos. Si el confinamiento se prolonga durante 6 meses, con las interrupciones de estos servicios, se prevén que 7 millones más de embarazos habrá, embarazos no planeados. En México ya en 2020 tenemos 129,000 embarazos de más de los ya proyectados, y de los cuales 10,000 han sido de adolescentes, que son embarazos no planeados. En cuanto a violencia de género, en todos los países latinoamericanos aumentaron. ¿Qué parte de la violencia de género aumentó? Se dice que no todo, porque si vemos las cifras lo vemos muy parecido a los años anteriores. Sin embargo, aumentó la violencia familiar y la violencia sexual. ¿Por qué? Porque el mundo se ha metido adentro de las casas, y la casa no es un lugar, o los hogares no son lugares seguros para las mujeres. Esto se corrobora por el incremento en llamadas de auxilio a los números de emergencia y los arribos a refugios y casas de medio camino. En Argentina, durante las primeras semanas de pandemia, el número de llamadas se había disparado en un 39%, y en México 53% en auxilio por incidentes de violencia contra las mujeres. Han aumentado los niveles de violencia de género también contra niñas y adolescentes. Se estima que por cada 3 meses de confinamiento habrá 15 millones de casos adicionales de violencia de género. Se han registrado casos de feminicidios y asesinatos culposos de mujeres. Además, se han evidenciado mucho más las discriminaciones contra mujeres trans y los colectivos LGBTQI+, así como transfeminicidios en los países de la región. Y esto tiene que ver también con lo que mencionaron, los avances de los grupos antiderechos y ultraconservadores en contra de estas poblaciones más vulneradas, y que además ha creado un debate
que no se ha saldado adentro del movimiento feminista, ¿no? Entonces eso hay que decirlo. Es muy delicado y muy grave que se esté discriminando en cuanto a derechos humanos a mujeres trans. ¿Qué es lo que nosotras señalamos como acciones urgentes de ser atendidas? Uno, que no se promulguen medidas de austeridad económica, incluidos recortes a los programas de protección social y los servicios públicos. En su lugar, queremos que se garanticen y asignen financiamiento y recursos públicos para los sistemas de protección social e infraestructura social pública, por ejemplo, a través de presupuestos progresivos y sensibles al género para programas de salud, igualdad de género y educación. Seguir exigiendo que se implemente la universalidad del derecho a la salud, que significa atención integral, acceso efectivo a servicios sanitarios a toda la población, sin discriminación de ninguna índole. Significa también la provisión de bienes y servicios de salud por parte de los estados que deben regirse bajo los principios de calidad, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y aceptabilidad cultural. También significa que hay que garantizar personal suficiente en las unidades médicas y adoptar medidas para avanzar en la prestación de servicios con perspectiva de género e intercultural, independientemente de que haya una crisis de COVID. Esto es esencial y lo tienen que atender. Intensificar acciones para disminuir la violencia sexual, particularmente en menores de 15 años. Facilitar servicios de acompañamiento para anticoncepción de emergencia y aborto seguro a mujeres víctimas de violencia sexual, promover la integralidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, salvaguardar los derechos de jóvenes, mujeres, niñas y adultos mayores en salud sexual y reproductiva, personas lesbianas, LGBTQI, con discapacidad, indígenas, migrantes y afrodescendientes, fortalecer los servicios de atención telefónica de emergencia a fin de brindar un recurso de fácil acceso a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia, despenalizar y legalizar el aborto en todos los países latinoamericanos. Es una consigna que tenemos que seguir adelante, llevándola por encima siempre, y lo estamos haciendo. Por ejemplo, en México se acaba de despenalizar el aborto en otro estado. Ya tenemos 3 estados con el aborto despenalizado hasta las primeras 12 semanas de gestación. Perdón, querida Mónica, perdón, te quedan 2 minutitos, muchas gracias. Sí, ya terminó. Incrementar la inversión pública en prevención y atención a la salud integral de las mujeres de todas las edades y en todo su ciclo de vida, y sobre todo, algo que venían diciendo mis compañeras, en las circunstancias de cómo se ha tratado de desciudadanizar la política y excluir a las organizaciones no gubernamentales que nos están poniendo cada vez más bloqueos, sobre todo en los sistemas fiscales. Creemos que hay que fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y bueno, en este caso estoy hablando de las que trabajamos en salud y derechos de las mujeres, y que lo más importante es fortalecer la coadyuvancia con las instituciones, así como en las estrategias y sistemas implementados para garantizar la salud integral de las mujeres de todas las edades y durante todo su ciclo de vida. Gracias. Bueno, agradecerle muchísimo a Mónica esta mirada, que yo creo que todas de alguna manera tenemos esta situación extraordinaria del impacto del COVID en la vida de las mujeres en la punta de la lengua, pero Mónica digamos, describe el impacto de manera muy prolija, y yo creo que expresa claramente lo que ha pasado en la mayor parte de nuestros países, y lo más grave de todo es que la salida no está pronta, ¿verdad? O sea, estamos entrando en otra fase de desarrollo de esta pandemia, ¿verdad? Y con nuevas variantes y eso. Entonces, bueno, agradecerle. Vamos ahora, compañeras, a primero compartir los saludos que tenemos para esta actividad en la que estamos participando. Tenemos
Como decíamos, compañeras, a Felipa, felicidad desde Oruro, Bolivia, saludándonos a todas. Tenemos también, como ya dije, a Claudia Ferreira, que nos manda saludos desde Brasil. También a Marcela Brown, saludos desde Argentina, felicitaciones por el trabajo constante. A ver, ¿qué más? Tenemos... si me mueven de Colombia, las compañeras de Colombia, que Colombia también nos ha tenido tan ocupadas y preocupadas con la situación que se vive en Colombia. La compañera Luna Rad, queridas compañeras Repemas, bonita vida para todas desde Colombia, un abrazo. Juliana, desde Cochabamba, que nos dice, hola, buenas tardes desde Bolivia. No sé si tenemos... Aquí está otro saludo de Sandra Collado, saludos desde Guatemala. La situación muy similar en Guatemala. Janet Gabriela, que nos saluda también. Camila Durán Vanegas, saludos desde Nicaragua. Hay una compatriota de María Teresa. Bueno, entonces... teniendo en cuenta que no hay preguntas directas, entonces vamos a abrir un periodo para comentarios de las participantes y preguntas, si les provoca, pero pueden ser comentarios y daríamos, digamos, unos 2 minutos o 3 minutos para formular la pregunta o hacer el comentario y después le daríamos un tiempo a las expositoras si quieren responder algunos de esas preguntas y comentarios y también si se quieren preguntar entre ustedes, si les parece. Entonces, las que quieran hacer sus comentarios o sus preguntas pueden levantar la mano en el chat para entonces darles en la parte de reacciones. Ahí se puede levantar la mano. Vamos a ver quiénes quieren participar. Gracias, Tita. En este momento no tenemos ninguna manito levantada. Entonces, yo voy a estar viendo las manitos, les aviso, pero tal vez sería interesante que entre las propias expositoras pues se lancen preguntas como tú dijiste, mientras el público... O comentarios, algunos comentarios adicionales que quieran ustedes hacer, María Teresa, y Mónica. El micrófono entonces es de ustedes. Pueden igualmente levantar la mano la que quiera desarrollar más alguna idea. Queremos saludar también a Imelda, que la vemos ahí conectada. Imelda en Colombia. Malú en México. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que venimos las 3 compañeras expresando, ¿no? Por mi cuenta el escenario de salud y las compañeras el escenario más político. Yo creo que en la REPEM tenemos un desafío importante, ¿no? En ese sentido, o muchos desafíos por delante, que es, por un lado, mantener a la REPEM fuerte, que ese es un desafío a lo interno, y por otro lado, hacer todas las conexiones con otras redes que están trabajando activamente en demandas que hagan fuertes o sea, demandas de hacer fuerte a la participación ciudadana, porque ese es el riesgo más importante que yo encuentro. Los gobiernos han metido muchísimo las patas, han tenido muchísimos errores, a pesar, como dije yo, de que ya veníamos con muchas pandemias o con muchas epidemias en cada país, ¿no? Y pues el régimen neoliberal de mercado, pues ellos no ha permitido prevenir por ninguna arista lo que se venía. Y peor cuando nos cierran las puertas
por muchos lados a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, creo que es un desafío importante para la REPEM como red de trabajo feminista latinoamericano, ¿no? Y creo que en eso lo dejaría abierto para ver qué posibilidades de propuestas hay, ¿no? En ese sentido. Gracias. Gracias, Mónica. ¿Alguna otra compañera? Dice Siria desde Panamá, Siria saludándonos. Un abrazo para Siria. Marcela está con la... Sí, Marcela Vallara está con la mano levantada y después Teresa Valdés. Ahora, hola compañeras, compañeras de largo tiempo, de muchos años. Me encanta verlas de nuevo. Pero quería yo hacer una reflexión que sería importante, que tal vez de repente también lo pudiera tomar hoy en día, que es el tema de la migración. Fíjense que con Mónica, de alguna manera, hemos estado trabajando con Mónica y Asís, ¿no? Hemos estado trabajando ya hace un par de años todo el tema de la migración y hemos visto que, y es una queja que tienen los movimientos de migración, de que prácticamente no hay movimientos de mujeres en la región que haya tomado el tema de la migración. Hoy en día, ustedes deben saber, la Tere, por supuesto, también debe estar bastante al tanto de la situación que está sucediendo, especialmente a las mujeres migrantes y a los niños migrantes, las extremas deportaciones que hay, la violencia tremenda que hay contra ellas, y además de eso, la militarización de las fronteras. Y hay un clamor en muchos casos, en muchos países, de que, por ejemplo, en educación no se está tomando los temas interculturales que podrían ayudar a solucionar o, digamos, a presentar en las diferentes escuelas cuál es la situación o cuál es el background, vamos a decir, de los migrantes. Y es un llamado, bueno, a la REPEM por ser también una organización regional, es una red de educación popular, que tal vez uno de los temas que podría tomar y hacerse cargo en cierta medida a nivel regional es el tema de la migración. Las mujeres migrantes están muy solas, están muy, digamos, apartadas del movimiento feminista, y creo que como movimiento feminista es una situación que está al debe. Eso es lo que quería levantar, y bueno, sería importante si pudiéramos reflexionar sobre ese tema. Yo quería referirme a varios aspectos que no son fáciles, porque la situación como que nos repone a la necesidad, o sea, al abordaje de necesidades inmediatas, y como que nos aleja, digamos, de lo que llamábamos las necesidades estratégicas. Entonces, ¿cómo es fundamental, lo dije, pero lo reitero, el generar alianzas con otros movimientos? Es fundamental ir acumulando fuerza con otros movimientos sociales, porque solas no tenemos fuerza suficiente y las necesidades de nuestra población son demasiado grandes. Las crisis, digamos, en relación, las crisis políticas que se han mencionado acá, todo lo que cuenta María Teresa, ¿no es cierto?, de Centroamérica, y lo que sabemos de Brasil y de los otros países, ¿no es cierto?, son demasiado graves. Entonces, es fundamental las alianzas con otros actores sociales, acumular fuerzas, porque casi como volver a hacer eso que hacemos a nivel cuando hacemos, ¿no es cierto?, educación popular y hacemos mapas de poder, reponer aquello de hacer mapas de poder y ver dónde estamos, dónde tenemos la posibilidad de incidir. Es verdad lo que dice María Teresa respecto a la incidencia, por Dios que es difícil cuando no hay marcos normativos, cuando se han deteriorado las instituciones. No obstante, sigue siendo posible identificar y buscar, ¿no es cierto?, esos mapas de aliadas, de aliados, ¿no es cierto?, que nos permitan generar, digamos, por un lado la respuesta a necesidades inmediatas.
nos retrotrae, como decía yo, a la década de los 80, donde estuvimos realmente dedicadas y tuvimos que, vía ollas comunes y vía las estrategias más diversas, ¿no es cierto?, respondiendo a la pobreza, esa situación, digamos, de necesidades tan de primera nivel, necesitamos, ¿no es cierto?, abordarlas colectivamente, y eso nos va a dar fuerza para visualizar esas otras necesidades estratégicas, el poder retomar, ¿no es cierto?, la incidencia en ámbitos estratégicos, como son el tema del acceso con personas, con compañeras y compañeros, ¿no es cierto?, en cargos de decisión donde sea posible influir, pensando en los gobiernos locales, en lo pequeño, donde podamos ir incidiendo de nuevo, ¿no es cierto?, y en poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es cierto que es súper difícil, pero pienso que que podemos hacerlo, que la verdad es que estamos pudiendo, y Marcela pone un dedo en la llaga, el tema de las compañeras migrantes, están organizándose, por lo menos en el caso de Chile están organizadas, nosotros el movimiento feminista estamos articuladas y estamos tratando, digamos, de hacer causa, ampliar nuestra agenda incorporando a las compañeras migrantes. Entonces, eso quiero insistir, digamos, en la General Alianza, y como que nos vuelve esta situación de tanta crisis a reponer los derechos humanos como un piso básico, y un piso, digamos, derechos humanos universales, digamos, retomar, digamos, aquellos niveles, digamos, que nos parecía, digamos, que estaban más o menos garantizados, tenemos que volver a ponerlos, y siguen siendo un ámbito en el cual tenemos la posibilidad de articularnos con muchos otros actores. Entonces, quiero insistir en eso, y quiero insistir también en lo que significan las alianzas con las generaciones jóvenes. Todos nuestros países hemos vivido movimientos juveniles importantes. Es fundamental, digamos, el articular con ellos, porque es a las generaciones jóvenes a las que les toca y les va a tocar, digamos, seguir tomando digamos, llevando el liderazgo, digamos, y reponer, avanzar en las condiciones actuales, el instalar los nuevos derechos o desarrollar nuevas situaciones o avanzar en los derechos. Eso me parece que es importante reflexionarlo. No sé si hay alguien más con la mano levantada. Sí, sí, yo te digo quién. María Teresa Blandón quiere participar. Está sin la manito, lo he escrito en el chat. Adelante, María Teresa. Es que no encontraba la manito, por eso hice así. Bueno, no, yo sí creo que es importante, bueno, para la REPEM y para todos los espacios feministas que existen en la región, replantearse los caminos a seguir en estos nuevos escenarios. Me parece que es un desafío de todos los colectivos, de todas las redes feministas a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local, porque tenemos que primero dar cuenta de los cambios que han habido y de los retrocesos que tenemos y de los obstáculos, digamos, muchos de los cuales se han profundizado. Entonces necesitamos construir unas nuevas rutas, es decir, sin abandonar lo que nos ha funcionado, pero inventando nuevas formas de influir en el espacio público y de fortalecer las posibilidades de incidencia de los colectivos, de los movimientos feministas. Yo creo que una de esos caminos tienen que ser estos diálogos que tienen que ver con la defensa de lo común, y lo común está en riesgo, todo está en riesgo ahora, y las posibilidades de retroceder son enormes. Entonces necesitamos pues reacomodar esta mirada, pero incluso en términos de lo que ha sido nuestra estrategia de incidencia en los espacios globales, necesitamos desburocratizarlos y poder establecer conexiones más fluidas, más vitales, para decirlo de esta manera, desde lo local, porque en lo local
los hombres y las mujeres están en los límites de la sobrevivencia, están defendiendo, digamos, en los límites pues, de cómo sobrevivir, desde el agua que está siendo contaminada, etcétera, hasta, por supuesto, estos otros derechos de los que hemos venido hablando. Las crisis, ya sabemos, aunque eso suene a cliché, es cierto que las crisis son una oportunidad. Y las crisis han aflorado en todos los países. Y la pandemia solo ha sido un agravante a una crisis que ya venía gestándose y que ya distintos actores, sobre todo movimientos sociales, ya venían alertando. Pero las burocracias, aún las mejor intencionadas como las Naciones Unidas, pues no fueron capaces pues de advertir o de reaccionar más bien a la gravedad de estos peligros. Y por último, señalar que en plena crisis nosotros, y con la pandemia, en Nicaragua, pero también en Centroamérica, hemos ensayado otras formas de solidaridad directa, incluso en muchos casos clandestina, frente a ese deterioro, digamos, terrible de los servicios de salud, en medio de esa persecución del Estado. Hemos creado, digamos, otras redes, digamos, menos formales, más fluidas, más cuerpo a cuerpo, entre feministas y no feministas, y entre otros defensores de derechos humanos, para acuerparnos, y yo creo que eso es un camino que tenemos que fortalecer. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, María Teresa. Querida Tita, tenemos una manito más, es María Oviedo. María Oviedo, si nos contás, Hola. María, ¿desde dónde nos hablas? ¿Cómo están? No sé si me escuchan. Sí. Soy de Rosario y María, de Argentina. Bueno, buenas tardes a todas. Ha sido un gusto compartir estos momentos con ustedes. Yo leo bastante sobre el tema de Nicaragua, pero siempre me sorprende la agresividad de las situaciones que están sucediendo en ese país. Así que bueno, un saludo a María Teresa. Y bueno, quería referirme un poco a lo que planteó Mónica Jasís. Los datos me parecieron muy importantes a tener en cuenta, y comentarle, yo creo que Mónica ya debe estar en conocimiento, pero también a todas, que hoy pasó algo me parece muy importante, que está vinculado con el tema Querida María, no te escuchamos, creo. Se te mutió, María querida. ¿Ahora? Ahora Hola, sí. hola. Perfecto. Comentarles que hay una línea que las mujeres se pueden comunicar ante casos de violencia, que es la línea 144, que en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, funcionaba es como una línea de call center. Bueno, ¿a usted qué le pasó? Bueno, la atacaron, esta vez, y las mujeres podían hablar nada más que 15 minutos. Esa es un poco la crítica que se hace a la línea, y todas las personas que trabajaban en la línea, que eran aproximadamente unas 30 en todo el país, estaban contratadas, y bueno, tenían un trabajo subvalorado. Sin embargo, a partir de hoy, estas personas que trabajaban en la línea, psicólogos, médicos, otras personas de formación sociales, han sido puestas, han sido inscritas como trabajadoras del Estado, y por lo tanto es central este tema, porque han pasado a formar parte del presupuesto general de la Nación. O sea, estas personas van a ser mucho más consideradas, y considerada la línea de violencia. Entonces me parece que esto es un avance que hay que tener en cuenta, y que bueno, podría también en algún momento ser políticas públicas en otros estados. No sé si ha quedado claro.
bueno, era un poco comentarles eso y saludarlas y mandarles un abrazo fraterno a todas. Muchas gracias. Bueno, ya no hay más manos levantadas, me parece. No. Bueno, compañeras, teniendo en cuenta que estamos por tener una hora de estar aquí conectadas juntas y sobre todo de manera coherente con una apuesta política en torno al tema de los cuidados y sabiendo cuánto estamos trabajando, cuánto tiempo pasamos conectadas con estas máquinas y sabiendo que este tipo de contacto también nos permite vernos, pero que nos hace falta abrazarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir cerrando. Yo, cerrando, abriendo, porque la verdad es que estas son reflexiones que no terminamos de hacer, pero yo simplemente, sin querer ser exhaustiva, voy a señalar aquí muy brevemente algunas de las principales cosas que en mi criterio se han planteado, digamos, como a manera, no de síntesis, sino de unos elementos que yo fui recogiendo. Bueno, me parece que se ha planteado claramente y estamos todas como claras de que estamos en un momento de crisis de la democracia, de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis también a nivel de la seguridad de las mujeres y de la vida de las mujeres por el aumento de los femicidios y por todo lo que en una situación de crisis estructural como la que estamos viviendo a nivel mundial, los costos finalmente, muchos de esos costos los estamos pagando las mujeres con el aumento dramático de la carga global de trabajo, de los embarazos no deseados, de embarazos en niñas y adolescentes y en mujeres adultas y de la violencia en contra de las mujeres que finalmente paramos como responsables de la gestión de la vida, ¿verdad? Entonces, reconocer que la REPEM está cumpliendo 40 años y estamos celebrando estos 40 años en un contexto de retroceso de los derechos humanos y de retroceso de las condiciones de vida y de la calidad de vida de las mujeres, pero también de las grandes mayorías de personas. Uy, tu micrófono. Querida, te has silenciado. Sí, perdón. Ah, ya, ahora sí. Lo chifé con el cuaderno, perdón. Que frente a esto, digamos que no son muy buenas noticias. Sabemos que hay buenas noticias. Por ejemplo, estamos juntas, seguimos juntas, tenemos apuesta política, tenemos visión ética. Y un pequeño ejemplo de eso es esta red de educación popular entre mujeres que ha vivido, no ha sobrevivido, ha vivido 40 años y que nos mantiene interesadas, articuladas, erotizadas, quiero decir, en el sentido que nos mantiene conectadas con la vida. Entonces, frente a esto que se ha planteado, también yo muy rápidamente, sin querer ser exhaustiva, quiero señalar que se han planteado como desafíos la necesidad de las alianzas con otros actores sociales. Se ha planteado el tema de asumir las demandas y la realidad de la migración, verdad tan dramática de Honduras, Guatemala y El Salvador para los Estados Unidos, y esa migración que ustedes también están recibiendo, migración en el sur, ¿verdad? De un país a otro, la migración transcontinental que estamos viviendo aquí en Mesoamérica, que estamos viendo pasar personas, colectivos, familias de personas africanas que están moviéndose por la región hacia los Estados Unidos.
Entonces, el tema, ver cómo nos podemos plantear el tema de la migración, las alianzas con las mujeres jóvenes, que están, las feministas jóvenes, que hemos tenido expresiones hermosas, por ejemplo, en Chile, con lo que nos decía Teresa, ¿verdad? De ese mayo feminista en Chile, tan importante. Entonces, desafíos en términos de alianzas con mujeres jóvenes, la demanda de la migración, las alianzas con otros actores sociales, el tema de la acumulación de fuerza, que está más que claro que no lo podemos hacer. Y yo quisiera cerrar con un desafío que planteó Mónica Jasís, que es un desafío, el desafío de mantener fuerte esta red, de mantenerla, de abrir las puertas y las ventanas para la entrada también de mujeres jóvenes y de otros temas, de otras demandas, y seguirla y seguir resguardando esta red por 40 años más, por lo menos. O sea, la esperanza de vida en América Latina de las personas se ha alargado, y muchas de nosotras que estamos aquí somos parte también de ese alargamiento de la esperanza de vida y de grandes posibilidades de seguir juntas adelante. Entonces, yo quisiera cerrar dándoles un agradecimiento y mandándoles un abrazo a todas y agradeciéndoles realmente por habernos acompañado en esta tarde, y comentarles que estamos de fiesta. Vamos a seguir, ahí ustedes van a recibir noticias de otra serie de eventos que estamos haciendo en estos días por la celebración de los 40 años de la REPEM, y que ya las estaremos convidando a las actividades de celebración que tenemos, que como ya les informó Mónica Novillo, nuestra coordinadora general, estamos por tener asamblea general, estamos por iniciar, por propiciar un cambio en la coordinación general y un cambio en el consejo directivo. Así es que invitarlas a las que son socias, que se acerquen, que opinen, que propongan, y agradecerle a todas, y a las que no son socias, que se animen a asociarse, como por ejemplo a la Tere Blandón. Necesitamos compañeras de Nicaragua, necesitamos compañeras de Honduras, y porque somos fuertes en América del Sur, no somos tan fuertes en el Caribe, no somos tan fuertes en Centroamérica, pero tenemos mucho camino por delante. Entonces, agradecerles a todas y muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, muchas gracias. Adiós a todas. Gracias y abrazos. Abrazos a todos. Gracias. Luego, cuídense, compañeras. Gracias, queridas. Ha sido un gusto, y este es el primero de una serie todavía de espacios en los que nos encontraremos. Ok. Muchas gracias, Muchas Mónica. Fuerza, compañeras. Mucha fuerza. Hasta luego. Chao. Bye, Tere. Chao. Bye, bye. Gracias a todas. Gracias.